Buenos días, mi nombre es Wander Montoya Candia, soy abogado por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la misma casa de estudios. Voy a hablarles sobre aspectos generales o una introducción al derecho laboral. He preparado estas diapositivas para poder indicar primero qué es lo que debe realizar un abogado general o un abogado junior o un abogado recién titulado, a mi criterio, y qué temas puede realizar un abogado especialista en derecho laboral. Por ejemplo, un abogado tiene que estar en la capacidad de poder absolver consultas o asesorar en temas de régimen laboral 728, que este es un régimen laboral privado, en el sector privado. También un abogado puede asesorarlos en temas de obreros municipales. Esto, a pesar de ser un tema público, se trata como un tema laboral privado, así lo ha especificado la norma. Entonces, en cuanto al régimen laboral a 728 y obreros municipales, el abogado está calificado para poder asesorarlos en este tipo de temas. También puede asesorar sobre el tema de contratos de trabajo, ya sea contratos de trabajo indeterminado, contratos de trabajo modal o contratos de trabajo part-time. También puede absolver consultas sobre un procedimiento de despido. Esto en caso de que ya sea que asesore al empleador cómo realizar un correcto proceso de despido, o ya sea que esté asesorando al trabajador para que pueda impugnar cualquier tipo de despido en caso este sea arbitrario. Luego también un abogado general conoce sobre los tipos de despido. Es importante conocer y clasificar los tipos de despido. La Constitución únicamente nos dice que el trabajador está protegido contra el despido arbitrario. De ahí, en el desarrollo legislativo es que se tienen que conocer cuáles son esos tipos de despido. El abogado está en condiciones de asesorar y calcular los beneficios sociales y también las utilidades, estos aspectos básicos e importantes para los trabajadores y para la empresa, ya que tienen contenido económico y monetario. Después tiene que o está en la capacidad de asesorar en temas de desnaturalización de contrato. Muchas veces firmamos un contrato cada 3 meses o cada mes y es necesario saber o averiguar si realmente este tipo de contrato está cumpliendo su finalidad, si realmente tiene que ser firmado cada 3 meses o simplemente la empresa lo está haciendo así para evitar alguna responsabilidad. Es importante también que la empresa o el abogado asesore a la empresa indicando de que hay contratos que no pueden ser tipo modal, porque de ser así se expone a que muchos trabajadores pongan en conocimiento esto a SUNAFIL o inicien procesos judiciales. Un abogado general está en la condición también de demandar la reposición de los trabajadores por despido arbitrario. También puede asesorar en los temas de indemnización, en los diferentes temas de indemnización, como por ejemplo son las indemnizaciones por despido arbitrario, por accidente de trabajo o por enfermedad ocupacional. Todos estos temas, en forma general, un abogado puede asesorarlos. En líneas generales, les puede dar una asesoría para que ustedes puedan tener unas luces o un camino de cómo poder absolver sus dudas o resolver sus problemas. Por otro lado, he elaborado un listado de algunos temas que ya tiene que realizarlo un especialista en derecho laboral. Y yo recomiendo que para los siguientes temas que voy a mencionar a continuación, busquen la asesoría ya especializada, porque son temas más complicados, más difíciles, requieren otro tipo de análisis, requieren más tiempo de análisis, más tiempo de estudio y mucha más experiencia, ¿no? Como en toda carrera profesional o como en toda disciplina que un abogado especialista en derecho laboral va a poder absolverlos. Son los siguientes. Un abogado especialista en derecho laboral también va a poder asesorarlos en el régimen laboral 728, también en el régimen laboral de los obreros municipales, en el régimen laboral 276, que es en un ámbito público, los trabajadores CAS, que también es público, los trabajadores bajo la ley Servir, nuevamente también es público, y los regímenes especiales. Existen demasiados regímenes especiales los cuales tiene que conocer un especialista en derecho laboral. Luego, un abogado especialista en derecho laboral puede asesorarlos en la conformación de sindicatos, en conformación de federaciones y confederaciones, desde su inicio en la inscripción en el Ministerio de Trabajo hasta una posible disolución, siempre y cuando cumpla esas causales.
puede asesorarlos en el temas de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, temas muy recurrentes mayormente en las grandes empresas. Puede asesorarlos en temas de arbitraje laboral, que es distinto al arbitraje civil. En el derecho también se ha dividido por especialidades. Es así que el derecho laboral comprende el siguiente listado o puede interponer acciones de amparo laboral, que son distintas a los otros tipos de amparo. Puede asesorar sobre inspecciones de SUNAFIL, ya sea a trabajadores o a empresas, en el procedimiento administrativo sancionador de SUNAFIL. Puede asesorar también en temas de intermediación y tercerización. Un abogado especialista en derecho laboral está en la capacidad de asesorarlos en temas de hostilidad laboral y hostigamiento sexual. Ojo que todos estos temas que estoy mencionando tienen su propia ley y su propio reglamento. Por eso es que se requiere de un mayor estudio de cada uno de estos temas. También puede asesorarlos en temas de obligaciones sociolaborales de la empresa. ¿Qué obligación tiene la empresa? ¿Qué obligaciones laborales para con sus trabajadores tiene una empresa? Y asimismo, ¿qué obligaciones tiene el trabajador para cumplir con las órdenes de la empresa? Un tema muy importante también, el tema de seguridad social y sistemas pensionarios. Y otro tema muy importante es el tema de seguridad y salud en el trabajo. De ahí se derivan muchas posibles indemnizaciones y también inspecciones de parte de SUNAFIL. Es por eso que se tiene que conocer al detalle la normativa de seguridad y salud en el trabajo. En realidad o en general se tiene que conocer a detalle toda la normativa, toda la jurisprudencia, incluso toda la doctrina, para realizar una asesoría eficiente, una asesoría eficaz. Bien, con lo que acabo de indicar, yo espero que otros abogados puedan realizar similar diferenciación, ¿no? Porque un abogado recién egresado puede realizar muchas cosas en temas penales, familiares, laborales y civiles, pero hay temas que sí o sí requieren que un especialista aborde ese tema. Entonces, esto es más o menos unas luces o unos indicadores para que ustedes puedan saber si están en un tema tal vez de beneficios sociales, puedan buscar un abogado general con experiencia. Ojo que acá la experiencia va a marcar también mucho la diferencia, ¿no? Pero ya estos son solo algunos indicadores para que ustedes puedan guiarse de en qué momento o sobre qué tema pueden buscar a qué tipo de abogado. Ahora, ya adentrándonos al tema, el tema de los elementos esenciales de la relación laboral. ¿Cómo podemos saber si estamos ante una relación laboral? A veces pensamos que como tenemos un recibo por honorarios o tenemos un tipo de contrato civil, pensamos que ya somos trabajadores, que eso es lo que mayormente o regularmente se hace. Anteriormente, como no existía el derecho laboral, las relaciones eran civiles. Las empresas contrataban a trabajadores. En ese tiempo no lo llamaban trabajadores, no, sino prestadores de servicios. Y como el Código Civil regulaba todas las relaciones de las personas, pues la empresa celebraba un contrato civil con las personas. No había relación laboral ni no había ningún tipo de responsabilidad de parte de la empresa, más que solamente darle los honorarios, ¿no? Esto ha ido cambiando y evolucionando en el tiempo. Es así que para que una persona tenga protección del derecho laboral, se tienen que cumplir con estos elementos esenciales de la relación laboral. El primero es la prestación personal. Esto significa que es la propia persona la que tiene que realizar el trabajo. No se puede, vía poder o vía representación, delegar facultades a otra persona para que actúe en vez de uno en un determinado trabajo. Es la propia persona la que ha firmado el contrato la que tiene que realizar el trabajo efectivo. Luego tenemos a la subordinación, que es el elemento más importante de la relación laboral. Básicamente es que el empleador o el jefe da las órdenes de cómo es que va a realizar el trabajo. Da las directrices o las señales o los lineamientos para que cada trabajador haga determinada tarea. Son órdenes que da la empresa a los trabajadores. Si, eh, si un trabajador recibe órdenes directas o indirectas de su empleador, se dice que está cumpliendo con uno de los elementos esenciales de la relación laboral. Y por último tenemos al último elemento, que es la remuneración. Simplemente es el dinero que como contraprestación que recibe el trabajador. A cada trabajo se merece una retribución. Entonces, si
alguno de ustedes tiene la duda de si soy o no trabajador, pues simplemente tiene que hacerse estas tres preguntas, ¿no? ¿Cumplo con la prestación personal, con la subordinación y con la remuneración? Mayormente la prestación personal es fácil de probar o de evidenciar porque soy yo quien está haciendo el trabajo, ¿no? También la remuneración es fácil de acreditar porque es el empleador o la persona que me está depositando, me está pagando mi sueldo. A veces hay problemas en la subordinación porque es difícil acreditar o probar la subordinación, pero con que se pruebe de que la empresa me está dando órdenes de cómo realizar el trabajo, entonces se entiende que ya soy un trabajador. Bien, en cuanto a las fuentes del derecho del trabajo, toda norma, toda especialidad de derecho sale de algún lado. Como fuente se tiene que es un inicio, de dónde sale el derecho del trabajo, cómo es que se norma, cómo es que se le va a dar el tratamiento adecuado para determinados casos. Es así que tenemos diferentes tipos de fuentes. Las primeras son las fuentes legisladas, que son las normas escritas que conocemos, ¿no? Tenemos primero la Constitución de 1993, la ley. Existen innumerables leyes en cuanto a derecho laboral, que más adelante voy a hacer un video exclusivo sobre eso. En un rango inferior tenemos al decreto legislativo y en un rango también inferior tenemos a los reglamentos. Este orden es un orden o es una jerarquía. Primero está la Constitución, por debajo de la Constitución está la ley, por debajo de la ley está el decreto legislativo y por debajo del decreto legislativo están los reglamentos. ¿Por qué sirve la jerarquización? Porque si tenemos un reglamento que va en contra de una ley, no estamos, no estamos obligados a cumplir ese reglamento o tenemos que solicitar o impugnar ese reglamento. Igual, si una ley es contraria a la Constitución, se dice que es inconstitucional. Y de la misma forma, si un reglamento va en contra de la ley, se dice que es ilegal. Por eso es que cuando leemos ya sea una ley, un decreto o un reglamento, tenemos que saber o tenemos que corroborar que esté de acuerdo a la Constitución o a la ley, de acuerdo a su fuente superior. Luego tenemos a las fuentes jurisprudenciales. Estas son las decisiones que dan los jueces. El precedente judicial es cuando se reúnen todos los jueces y abordan un tema en concreto, un tema controvertido, y le dan una solución. Puede ser que un grupo de jueces o un grupo de juzgados tienen un criterio que dicen, por ejemplo, a determinado tema le dicen sí, y en otro distrito judicial, en otro departamento, en otro lugar del Perú, otro grupo de jueces o juez están decidiendo de otra forma diciendo no. Entonces se reúnen todos los jueces supremos en Lima y crean un precedente judicial para que a partir de la fecha en que se han reunido, tal decisión se va a tomar así. Un precedente judicial es de obligatorio cumplimiento. Entonces todos los demás jueces tienen que obedecer lo que se haya decidido en los plenos. Luego tenemos el precedente constitucional, que esto deriva del Tribunal Constitucional. Únicamente los miembros del Tribunal Constitucional están en la facultad para crear precedentes vinculantes. Precedente vinculante es lo mismo que un precedente constitucional, también es de obligatorio cumplimiento. Pero ¿por qué están diferenciados precedente judicial y precedente constitucional? Porque el precedente judicial deviene del Poder Judicial, un poder del Estado, y el precedente constitucional proviene de un órgano autónomo, que es el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional no está subordinado o no pertenece a ningún poder del Estado. Es un ente autónomo. Luego, en las fuentes particulares, que son las que pueden crear las personas, los privados entre sí. Uno de ellos es el convenio colectivo. Mayormente en un sindicato con las empresas, su finalidad es celebrar un convenio colectivo. Ahí acuerdan cómo van a ser las relaciones laborales, cómo va a ser la remuneración, cómo van a ser las condiciones de trabajo. Entonces, como han firmado un convenio, están en la obligación de cumplirlo. Entonces eso ya es fuente de derecho del trabajo, un convenio colectivo. De igual forma, el reglamento interno de trabajo. La empresa que tiene más de 100 trabajadores está obligada a tener un reglamento interno de trabajo.
es facultativo para los que tienen menos de 100 trabajadores. En ambos casos tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Una vez que ya tienen su reglamento aprobado, ya es fuente del derecho. Entonces los trabajadores tienen que cumplir con lo que indique en el reglamento. Una alternativa, pues, por ejemplo, si un trabajador ve o está disconforme o ve que el reglamento es contrario a alguna ley, es contrario a la Constitución, puede impugnarlo. Luego también otra fuente particular es el contrato de trabajo, porque se celebra entre particulares, entre la empresa y el trabajador. También tenemos a los laudos arbitrales. De la misma forma, cuando en un convenio o en una negociación colectiva no se llega a un acuerdo, el sindicato está facultado para iniciar un arbitraje. Entonces, lo que decide el árbitro también es fuente particular de derecho. Es decir, tiene que cumplirse. Y también tenemos a la costumbre laboral, que por jurisprudencia se ha establecido de que si una empresa otorga un determinado beneficio por 2 años, se entiende que está en la obligación de cumplirlo los años siguientes. Por eso hay que tener cuidado con los beneficios que se otorgan a los trabajadores y saber justificarlos. Luego tenemos a las fuentes internacionales, que son los tratados internacionales que ha ratificado el Perú. Principalmente son la Declaración de los Derechos Humanos y los convenios de la OIT. La OIT es el organismo, es la Organización Internacional de Trabajo, que se encarga de legislar en normativa laboral para todos los Estados miembros. El Estado que ratifique un convenio está en la obligación de cumplirlo y de implementarlo en su normativa interna. Luego tenemos a las fuentes académicas, como es la doctrina. La doctrina son los libros escritos por reconocidos juristas, reconocidos abogados, expertos en la materia. Muchos jueces citan a grandes juristas para resolver problemas o para fundamentar sus sentencias. Por eso es importante conocer la doctrina. Al final de la exposición voy a hablar de algunos autores que a mi criterio son dignos, ¿no?, de seguir y de reconocer. Los principios del derecho del trabajo. Cada principio es muy extenso y va a requerir un video cada uno. Pero acá voy a hacer una mención general de todos los principios que comprende el derecho del trabajo, ¿no? Toda rama del derecho tiene sus propias fuentes y sus propios principios. Principio protector. Se dice que es el principio más importante del derecho del trabajo. Este principio engloba a su vez 3 subprincipios más, los cuales son los siguientes. El indubio pro operario, que es, por ejemplo, cuando exista duda en cuanto a la interpretación de una norma, se va a preferir la que convenga más para el trabajador. El otro subprincipio de norma más favorable es que cuando existan 2 normas que estén regulando el mismo hecho, se va a preferir la que sea más favorable para el trabajador. Y el subprincipio de condición más beneficiosa. Este principio nos indica de que todo cambio que se vaya a hacer a las relaciones laborales tiene que hacerse respetando los derechos que ya tienen ganado los trabajadores. No se puede legislar, normar o acordar reduciendo derechos de los trabajadores. Luego tenemos el principio de igualdad, que está regulado en la Constitución. Principalmente se refiere a la igualdad de trato. El principio de igualdad se traduce también en decir trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Luego tenemos el principio de irrenunciabilidad. Su texto completo sería irrenunciabilidad de derechos laborales. Un ejemplo sería de que yo no puedo renunciar a mi remuneración. Si yo hago eso, ese acto jurídico sería nulo, porque no se puede validar el que yo renuncie a mis beneficios sociales o a mi remuneración. En general no se puede renunciar a los derechos laborales. Luego tenemos el conocido principio de primacía de la realidad. Va a primar, se va a preferir lo que está sucediendo en la realidad. Se va a preferir esto por encima de lo que digan los documentos. Principio de continuidad. Este principio lo que busca es la estabilidad en el trabajo. Se prefiere la estabilidad antes de la suspensión del trabajo. Si, por ejemplo, un trabajador viene laborando 1 año y 1 mes no lo contratan y luego lo recontratan,
puede él aplicar el principio de continuidad para sumar sus dos periodos. Solo es un ejemplo. El principio de continuidad engloba mucho más, que también, como lo mencioné, cada principio va a merecer un video aparte con una explicación más extensa y con normativa. El principio de razonabilidad. Mayormente este principio se utiliza cuando el empleador va a realizar un tipo de sanción o un tipo de despido. Tiene que aplicar la razonabilidad. Por ejemplo, yo no puedo despedir a un trabajador por llegar tarde, porque no es razonable. Todas las sanciones que vaya a implementar o que vaya a realizar la empresa tiene que ser respetando el principio de razonabilidad. Luego tenemos el principio de buena fe. Esto aplica para ambas partes. El empleador cree lo que dice el trabajador desde la postulación o desde la entrevista de trabajo. Cree en sus capacidades, cree en sus documentos, cree en todo lo que el trabajador indica. Y de la misma forma, el trabajador cree de que el empleador va a respetar sus derechos laborales, va a respetar su derecho a la remuneración y al descanso. Mientras se respete el principio de buena fe, no va a haber problemas en la relación de trabajo. Los problemas surgen cuando se vulnera este principio o se mienten el uno al otro. Y finalmente el último principio, el principio de no discriminación, que también está regulado en la Constitución. Nadie debe ser discriminado por motivo de raza, religión, condición social o condición económica o cualquier otra índole. Ese término de cualquier otra índole es como una carta abierta para evitar que ningún tipo de discriminación pueda ser aceptada. Se rechaza todo tipo y cualquier tipo de discriminación. Ya llegando al final de la exposición, quiero replicar lo que una vez me dijeron. ¿Qué sucede si un niño dice que quiere ser futbolista profesional, pero cuando uno le dice, ¿conoces a Cristiano Ronaldo o a Messi? El niño te dice, no, no sé quiénes son. Y quiere ser futbolista profesional. Entonces, lo que quiero indicar con eso es que para ser el mejor en algo, en una actividad, oficio o profesión, es necesario seguir y conocer a los mejores en esa rama, en ese tema. Es así que en cuanto a derecho laboral, tenemos que conocer quiénes son los mejores autores o los más reconocidos o los que tengamos alguna afinidad hacia ellos, ¿no? Tal vez ya sea por su conocimiento, por su experiencia, por la forma en que explica, por muchas cosas que tal persona haya logrado o haya destacado. Nosotros podemos seguir y estudiar a ese tipo de personas. En derecho laboral tenemos primero a Javier Neves Mujica, un destacado laboralista que lamentablemente ha fallecido en el 2021, pero que ha dejado grandes enseñanzas. Tiene muy buenos libros. Yo destaco de él su facilidad para explicar las cosas. Él mayormente asesoraba a trabajadores, fue ministro de Trabajo. Un gran autor y diría yo obligatorio para todo laboralista que desea aprender derecho del trabajo, obligatoria sus lecturas. Muy buenas, muy interesantes y van a aportar mucho para su estudio y su capacitación. Luego tenemos a Jorge Toyama Miyagusuku, también un destacado laboralista, es profesor en la PUC de Lima y en la Pontificia Universidad Católica de Lima, mayormente asesora a empresas, ha sido discípulo o ha sido alumno de Javier Neves Mujica. Jorge Toyama siempre ha hablado bien de Javier Neves Mujica, le ha reconocido todas las enseñanzas que le ha dado. Yo destaco de Jorge Toyama, tiene grandes obras, bastantes libros de derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo. También tiene una muy buena forma de explicar, con ejemplos, de forma fácil. Él explica en palabras sencillas lo difícil. Eso es algo que creo que los mejores profesionales pueden lograr. Tanto Javier Neves como Jorge Toyama son de Lima. Entonces el destacado laboralista que conozco en Arequipa es al doctor Mauricio Mato Segarra. Él es profesor en la Católica Santa María y en la Católica de San Pablo. De él destaco su análisis y también su facilidad para explicar los temas, su amplio conocimiento.
Sé que hay muchos más autores, profesores o juristas, tanto en Arequipa como en el Perú. Posteriormente también voy a hacer un listado de los juristas, de los abogados destacados en el derecho laboral, con sus aportes, ¿no? Con sus aportes a la comunidad jurídica, para recomendar algunos libros, hacer resúmenes de algunos libros y contribuir a que todos aprendamos. La finalidad de este video es que se entienda de qué trata el derecho del trabajo y finalmente incentivar al estudio. Creo yo que si todos en la rama que estemos, en la profesión que estemos, si nos capacitamos constantemente, vamos a estar en las condiciones para poder reclamar o para poder mejorar nuestra vida en sociedad. Eh, desde que sufrimos alguna injusticia, o desde que algo no nos parece bien, ya sea en el gobierno, en una empresa, en la vida familiar o en la vida comercial, el conocimiento nos va a dar el poder de saber cómo resolver esas cosas. La falta de lectura, la falta de conocimiento nos hace caer muchas veces en error. Y como no podemos seguir así, como no tenemos por qué estar así, la única forma que encuentro yo para poder mejorar como sociedad o como comunidad es mejorar y estudiar constantemente. Muchas gracias.